La lluvia caía como si quisiera lavar todo lo que había ocurrido en aquel camino de tierra. Él corría bajo el agua fría, con la camisa pegada al cuerpo y el barro salpicando sus botas gastadas. A lo lejos, entre el humo gris y el sonido metálico de la tormenta, un auto volcado descansaba de lado, con las ruedas todavía girando despacio. Nadie más se movía. Los vecinos permanecían bajo los porches, con los brazos cruzados, mirando desde la distancia como si aquello no fuera asunto suyo. Pero él sí corría. Corría con algo más que urgencia. Corría con algo que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo, la necesidad de ser visto como algo más que una sombra. Cuando llegó al auto, sus manos ya temblaban. No por el frío, sino porque reconoció el rostro del hombre atrapado dentro. Era el mismo que lo había mirado con desprecio en la gasolinera. El mismo que había murmurado algo cuando él pasaba cargando cajas bajo el sol. El mismo que jamás le devolvió el saludo. Ahora ese hombre lo miraba desde el otro lado del vidrio quebrado, con los ojos abiertos y llenos de miedo. Y él, sin pensarlo dos veces, extendió la mano bajo la lluvia. Una mano oscura, áspera, marcada por años de trabajo invisible. Una mano que el otro nunca había querido tocar. Mientras tiraba de la puerta atascada, algo cayó de su bolsillo al barro. Una fotografía doblada, ya vieja, ahora empapada. La imagen de una mujer y dos niños sonriendo bajo un árbol de mango. Él no la recogió. No podía detenerse. Siguió tirando hasta que la puerta cedió con un crujido, hasta que pudo sacar al hombre del metal retorcido y arrastrarlo hacia el pasto mojado. El hombre tosía, respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Y cuando finalmente levantó la vista hacia su salvador, algo en su mirada había cambiado. Los vecinos comenzaron a acercarse entonces, con pasos lentos, como si despertaran de algo. Pero él ya no los miraba. Se agachó, recogió la fotografía del barro, la limpió con cuidado contra su pecho y la volvió a guardar en el bolsillo. No dijo nada, no esperó agradecimiento, simplemente se quedó allí, de pie bajo la lluvia, con el agua cayendo sobre su cabeza inclinada, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a entender algo que debió haber sabido desde siempre. ¿Qué significaba aquella fotografía mojada en su bolsillo aquel día? ¿Por qué un hombre que había sido tratado como invisible decidió correr hacia el peligro cuando todos los demás se quedaron quietos? ¿Qué lo hizo extender la mano hacia quien nunca le extendió la suya? Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. Él venía de un lugar donde las montañas se cubrían de niebla cada mañana y donde el olor del café recién tostado se mezclaba con el humo de las cocinas de leña. Un pueblo pequeño en Honduras, donde todos conocían su nombre, donde los domingos sonaban las campanas de la iglesia y los niños jugaban descalzos en las calles de piedra. Allí había dejado todo, la casa de adobe con techo de lámina, el trabajo en la finca de su tío, las noches bajo el cielo estrellado escuchando las historias de su abuela. Y sobre todo, había dejado a su esposa y a sus dos hijos, prometiéndoles que regresaría pronto, que todo sería mejor, que la distancia valía la pena. Pero lo que trajo consigo no cabía en ninguna maleta. Trajo el peso de esa promesa. Trajo la fotografía doblada en su bolsillo, ya desgastada de tanto tocarla en los momentos difíciles. Trajo el recuerdo de la última vez que abrazó a su hijo menor, que le preguntó llorando cuándo volvería. Y trajo también algo más invisible pero igual de pesado, la esperanza de que al otro lado de la frontera, en algún lugar de Estados Unidos, podría construir una vida digna para los suyos. Lo que encontró fue otra cosa. Encontró miradas que lo atravesaban sin verlo. Encontró palabras en inglés que no entendía, pronunciadas con impaciencia, como si su silencio fuera culpa suya. Encontró trabajos donde le pagaban menos que a los demás, donde tenía que agachar la cabeza y aceptar lo que le dieran. Encontró noches en un cuarto compartido con otros 5 hombres, donde el olor a humedad se mezclaba con el cansancio de cuerpos que trabajaban 12 horas bajo el sol. Encontró que ser invisible era más doloroso que estar lejos de casa. En aquel pueblo del sur donde terminó viviendo, los vecinos lo miraban con desconfianza. No le hablaban,
No le sonreían. Cuando entraba a la tienda, la cajera lo vigilaba de cerca, como si fuera a robar algo. Cuando caminaba por la calle, algunos cruzaban al otro lado. Él lo notaba todo, aunque fingía no hacerlo. Guardaba la humillación en el mismo lugar donde guardaba la fotografía, muy dentro, donde nadie más podía verla. Seguía trabajando. Seguía enviando dinero a casa. Seguía diciéndose a sí mismo que todo valdría la pena. Pero había días en que la esperanza se sentía como algo muy frágil, como una vela encendida en medio de una tormenta. Y aquella tarde, cuando la lluvia comenzó a caer y el auto volcó en el camino, nadie imaginó que sería precisamente él, el hombre invisible, el extranjero silencioso, el que nadie saludaba, quien correría hacia el fuego cuando todos los demás se quedaran inmóviles. Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando, y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. Los días comenzaban siempre igual. A las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro, él se levantaba en silencio para no despertar a los otros hombres que dormían en los colchones del suelo. Se lavaba la cara con agua fría en el baño compartido, se vestía con la misma ropa de trabajo, jeans sucios de pintura, botas con agujeros en la suela, una camisa de franela que había sido de otro antes que suya, y salía a la calle vacía. El frío de la madrugada le golpeaba el rostro, pero ya no lo sentía. O tal vez había aprendido a no sentirlo. Caminaba 3 cuadras hasta la esquina, donde siempre esperaba la camioneta blanca. A veces llegaba a tiempo, a veces no. Cuando no llegaba, él esperaba de pie bajo el poste de luz, con las manos metidas en los bolsillos, tocando sin querer la fotografía que llevaba siempre consigo. No la sacaba, no necesitaba verla para recordar. Sabía de memoria cada detalle. El vestido amarillo de su esposa, la sonrisa sin dientes de su hijo menor, la sombra del árbol de mango detrás de ellos. La había tomado el día antes de partir. Ese día, todo parecía posible. Ahora, de pie en aquella esquina fría, rodeado de hombres que tampoco hablaban mucho, todo parecía más difícil de lo que había imaginado. El trabajo era duro: pintar casas, cargar materiales, limpiar patios, cortar el pasto bajo un sol que quemaba la piel. No le molestaba el esfuerzo. Lo que le molestaba era la forma en que lo miraban, como si fuera parte del paisaje, como si no tuviera nombre, como si no importara si estaba ahí o no. Había un hombre en particular que lo miraba peor que los demás, un vecino del pueblo de unos 50 años, con el rostro curtido y los ojos claros que siempre parecían juzgar. Lo había visto varias veces, en la gasolinera, en el supermercado, en la oficina de correos. Cada vez que se cruzaban, el hombre lo miraba de arriba abajo con desprecio, como si, con solo verlo, ya supiera todo lo que necesitaba saber. Una vez, él intentó saludarlo. Levantó la mano con timidez, esbozó una sonrisa breve. El hombre ni siquiera respondió. Simplemente apartó la mirada y siguió caminando. Esa fue la primera vez que él sintió que la esperanza podía romperse. No por el cansancio, no por la distancia, sino por la vergüenza de ser tratado como si no existiera. Las noches eran peores. Regresaba al cuarto compartido con el cuerpo adolorido, las manos ampolladas, la ropa manchada de tierra. Los otros hombres hablaban poco. Cada uno estaba encerrado en su propio mundo de ausencias. Uno escuchaba música con auriculares baratos. Otro escribía cartas que nunca enviaba. Otro simplemente miraba el techo con los ojos abiertos, como si estuviera viendo algo que ya no existía. Él se sentaba en el borde de su colchón, con la espalda apoyada contra la pared fría, y sacaba la fotografía del bolsillo. La miraba bajo la luz tenue de la bombilla que colgaba del techo. A veces le hablaba en voz baja, como si ellos pudieran escucharlo desde el otro lado de la distancia. Ya casi, mi amor, ya casi. Pero no sabía cuánto era ya casi. No sabía cuánto tiempo más tendría que vivir así. No sabía si algún día podría traerlos consigo o si tendría que regresar con las manos vacías. Lo único que sabía era que no podía rendirse. No podía permitir que la humillación lo quebrara.
No podía dejar que la invisibilidad lo convenciera de que no valía nada, así que cada mañana volvía a levantarse, volvía a ponerse las botas rotas, volvía a caminar hasta la esquina, volvía a trabajar en silencio, volvía a guardar la rabia y la tristeza en el mismo lugar donde guardaba la fotografía, y volvía a repetirse a sí mismo, como un rezo silencioso, que todo esto tenía que significar algo, que todo este sacrificio no podía ser en vano. Había una frase que su abuela solía decirle cuando era niño, una frase que ella repetía cada vez que algo salía mal. El que aguanta, alcanza. Él la recordaba ahora, en este país extraño donde nadie conocía su historia, donde nadie sabía de dónde venía ni lo que había dejado atrás. La repetía para sí mismo mientras pintaba paredes ajenas, mientras barría hojas secas de jardines que nunca serían suyos, mientras caminaba bajo el sol, con la cabeza baja para evitar las miradas. El que aguanta, alcanza. Pero había días en que la frase sonaba hueca, días en que sentía que estaba aguantando sin alcanzar nada, días en que la esperanza se volvía tan pesada como la vergüenza, días en que se preguntaba si su abuela habría dicho lo mismo, si hubiera conocido este lugar, estas miradas, este silencio que pesaba más que cualquier carga física. En el trabajo, nadie hablaba con él más de lo necesario. Pinta eso, carga aquello, termina esto antes de las 5, órdenes breves, sin miradas, sin nombres. Él obedecía, siempre obedecía, porque necesitaba el dinero, porque cada dólar que ganaba era un dólar que enviaba a casa, porque sabía que del otro lado su esposa estaba esperando. Sus hijos estaban creciendo sin él, y el tiempo no perdonaba. Y este era uno de esos días, un día gris, con el cielo cargado de nubes oscuras, con el aire pesado anunciando tormenta. Un día en que él caminaba de regreso a casa después de otro turno largo, con el cuerpo cansado y el alma más cansada aún, sin imaginar que todo estaba a punto de cambiar. Porque a veces la vida no cambia cuando uno la está buscando. Cambia cuando uno menos lo espera. Cambia bajo la lluvia. Cambia con una mano extendida. El aislamiento no era solo físico. Era algo más profundo, más difícil de explicar. Era como vivir dentro de una burbuja de vidrio, donde podía ver a todos moviéndose, hablando, riendo, pero sin poder tocarlos, sin poder ser parte de nada. Caminaba por las calles del pueblo y sentía que era un fantasma. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. Los niños jugaban en los parques mientras él barría las hojas secas de las aceras. Las familias cenaban juntas detrás de las ventanas iluminadas, mientras él comía pan duro en su cuarto oscuro, sentado en el colchón del suelo. Extrañaba muchas cosas. Extrañaba el sonido de su lengua hablada sin esfuerzo, sin tener que buscar las palabras correctas o repetirlas 3 veces para que alguien entendiera. Extrañaba las tortillas recién hechas por su madre, el olor del café colado en la mañana, el calor del sol de Honduras que era distinto al de aquí. Extrañaba caminar por su pueblo y que todos supieran su nombre. Extrañaba ser alguien, pero sobre todo, extrañaba a su familia con una intensidad que a veces le cortaba la respiración. Cada domingo, cuando podía, caminaba hasta la tienda de la esquina donde había un teléfono público. Marcaba el número de su casa con los dedos temblorosos, escuchaba los tonos largos de la llamada internacional y esperaba. A veces su esposa contestaba, a veces no había señal. Cuando lograban hablar, las palabras siempre eran las mismas. ¿Cómo están? Bien, te extrañamos. Yo también. Pronto voy a poder enviar más. No te preocupes por eso, cuídate. Dile a los niños que los amo. Ellos también te aman. Y después, el silencio incómodo de no saber qué más decir, de sentir que cada segundo de la llamada costaba dinero que no tenían, de darse cuenta de que las palabras no alcanzaban para llenar la distancia. Colgaba el teléfono con el corazón apretado, con la fotografía apretada en la mano, y regresaba caminando al cuarto compartido, sintiendo que se había alejado aún más de ellos. Las noches eran el peor momento, porque en el día, al menos, podía mantenerse ocupado, podía pintar, cargar, barrer, caminar, podía moverse, pero en la noche
Cuando todo se quedaba quieto, los pensamientos llegaban sin permiso. Se preguntaba si sus hijos lo recordaban bien. Se preguntaba si su hijo mayor estaría enojado con él por no estar ahí. Se preguntaba si su esposa todavía lo amaba o si la distancia había comenzado a desgastar lo que alguna vez fue fuerte. Y luego estaban los miedos más oscuros, los que no se atrevía a compartir con nadie. El miedo a ser arrestado y deportado antes de poder enviar suficiente dinero. El miedo a enfermarse y no tener forma de pagar un hospital. El miedo a morir aquí, lejos de todos, sin que nadie supiera dónde estaba su cuerpo. El miedo a que todo esto, todo el sacrificio, toda la humillación, toda la soledad, no sirviera para nada al final. El que aguanta, alcanza. Pero a veces sentía que ya no aguantaba más. Había momentos en los que la vergüenza era casi insoportable, como aquella vez en el supermercado, cuando intentó pagar con billetes arrugados y la cajera lo miró con fastidio, contando cada uno con lentitud exagerada mientras la fila detrás de él crecía y la gente suspiraba con impaciencia. O como aquella tarde en la gasolinera, cuando pidió direcciones y el empleado le respondió en inglés rápido, molesto, como si él fuera estúpido por no entender. O como cada vez que caminaba por la calle y veía a las madres apretar la mano de sus hijos al cruzarse con él, como si fuera peligroso. El hombre de los ojos claros, el vecino que nunca lo saludaba, era el peor de todos. Lo había visto tantas veces que ya reconocía su camioneta roja desde lejos. Siempre pasaba despacio cuando él estaba trabajando en algún jardín, mirándolo con esa expresión de desprecio que no necesitaba palabras. Una vez, mientras él barría las hojas frente a una casa, el hombre se detuvo en la calle, bajó la ventanilla y dijo algo en inglés que él no entendió del todo, pero que sonó a insulto. Los otros trabajadores se rieron nerviosos. Él solo agachó la cabeza y siguió barriendo. Esa noche, en el cuarto compartido, uno de los hombres le preguntó por qué no había respondido. «¿Para qué?», dijo él en voz baja. «No cambia nada. Pero te falta el respeto». «Ya lo sé, pero si respondo, pierdo el trabajo. Y si pierdo el trabajo, mi familia no come». El otro hombre asintió, no dijo nada más, porque todos ahí entendían esa lógica cruel, la lógica de tener que tragarse la dignidad para poder sobrevivir. El que aguanta, alcanza. Pero él ya no sabía si creía en eso. Ya no sabía si aguantar era suficiente. Ya no sabía si algún día alcanzaría algo que valiera la pena. Solo sabía que no podía detenerse, porque detenerse significaba admitir que todo había sido en vano. Y eso simplemente no podía permitírselo. Así que seguía, día tras día, paso tras paso, con la fotografía en el bolsillo, con la esperanza rota pero todavía respirando, con la vergüenza guardada muy dentro, esperando, sin saberlo, que algo, cualquier cosa, rompiera el ciclo, que algo le demostrara que todavía importaba, que todavía era humano, que todavía tenía algo que ofrecer. Y ese algo estaba a punto de llegar, en forma de tormenta, en forma de metal retorcido, en forma de una mano extendida bajo la lluvia. La tarde comenzó con nubes bajas y un viento que arrastraba polvo por las calles. Él terminaba de limpiar el patio de una casa cuando sintió las primeras gotas, gruesas, pesadas, golpeando la tierra seca con fuerza. En cuestión de minutos, el cielo se abrió por completo. La lluvia caía con violencia, formando charcos rápidamente, convirtiendo el camino de tierra en un río lodoso. Los otros trabajadores corrieron a refugiarse bajo un porche. Él los siguió, sacudiéndose el agua de la cara, sintiendo el frío calarse hasta los huesos. Desde ahí, bajo el techo que goteaba, vio cómo el mundo se volvía gris. Las casas al otro lado de la calle casi desaparecían detrás de la cortina de agua. Los truenos retumbaban a lo lejos. Y entonces, en medio del estruendo, escuchó algo más. Un sonido metálico, agudo, seguido de un golpe seco que hizo eco en el aire húmedo. Algo había pasado en el camino. Salió del porche sin pensarlo, caminando primero, luego corriendo. Los otros hombres lo llamaron, pero él no se detuvo. Algo en su interior lo jalaba hacia adelante, como si supiera que esto era importante,
aunque no entendiera por qué. Corrió bajo la lluvia torrencial, con el barro salpicando sus piernas, con la camisa pegándose a su pecho, y cuando llegó al lugar, lo vio. Un auto volcado de lado, las ruedas todavía girando despacio, humo saliendo del motor, vidrios rotos esparcidos por el suelo mojado, y dentro del auto, a través de la ventana delantera quebrada, un hombre atrapado, con el cinturón de seguridad atravesado en su pecho, con sangre corriendo por su frente, con los ojos abiertos y llenos de miedo. Era él, el vecino de los ojos claros, el hombre que lo había mirado siempre con desprecio, el que nunca le devolvió el saludo, el que murmuró insultos desde su camioneta roja, el que lo había tratado como si no fuera nada. Él se quedó paralizado por un segundo, solo un segundo, porque en ese instante, en medio de la lluvia, con el agua cayendo sobre su cabeza, sintió algo extraño. No era odio, no era satisfacción, era algo más profundo. Era la imagen de su propio hijo atrapado en algún lugar, asustado, pidiendo ayuda. Era la voz de su abuela diciéndole que uno no se define por cómo lo tratan, sino por cómo trata a los demás. Era la certeza silenciosa de que si no hacía algo ahora, ese hombre iba a morir. Y entonces corrió hacia el auto. Se arrodilló en el barro, metió las manos por la ventana rota, sintiendo los vidrios cortándole la piel. Tiró de la puerta atascada. No cedía. Tiró más fuerte. Nada. El hombre dentro lo miraba ahora con ojos desorbitados, tratando de decir algo pero sin poder hablar. Él volvió a tirar. Una vez, 2, 3, y en el tercer intento algo cayó de su bolsillo, la fotografía. La vio caer en cámara lenta, aterrizar en el charco lodoso, la imagen de su familia empapándose, desdibujándose bajo el agua sucia. Pero no se detuvo, no podía detenerse. Siguió tirando de la puerta hasta que algo crujió, hasta que finalmente se dio con un gemido metálico. Metió los brazos dentro, desabrochó el cinturón de seguridad con manos temblorosas y sacó al hombre del auto. Era más pesado de lo que esperaba. Casi no podía sostenerlo, pero lo arrastró fuera del metal retorcido, fuera del humo, fuera del peligro, hasta dejarlo sobre el pasto mojado, a varios metros de distancia. El hombre tosía, escupía agua, respiraba con dificultad. Tenía una herida en la frente, pero estaba vivo, y cuando finalmente pudo enfocar la vista, cuando finalmente vio quién lo había sacado, su expresión cambió. No dijo nada. No podía decir nada. Pero algo en sus ojos se quebró, como si acabara de entender algo que debió haber sabido siempre. Él no esperó agradecimiento. Se levantó despacio, con las piernas temblando, con las manos cortadas, sangrando bajo la lluvia. Se agachó, recogió la fotografía del barro, la limpió con cuidado contra su pecho empapado y la volvió a guardar en el bolsillo. La imagen estaba arruinada, casi no se veía nada, pero todavía la guardó, porque era lo único que tenía. Los vecinos empezaron a salir entonces de sus casas. Primero uno, luego otro, luego varios. Se acercaban con paraguas, con mantas, con teléfonos en la mano llamando a la ambulancia. Pero él ya no los miraba. Se quedó ahí de pie bajo la lluvia, con el agua cayendo sobre su cabeza inclinada, con las manos colgando a los lados, sintiendo algo extraño en el pecho. No era orgullo, no era triunfo. Era otra cosa. Era el silencio después de hacer lo correcto, sin esperar nada a cambio. El que aguanta, alcanza. Pero esta vez, la frase significaba algo distinto. Ya no se trataba de aguantar la humillación esperando una recompensa. Se trataba de aguantar siendo quien uno es, sin importar cómo lo traten. Se trataba de alcanzar algo más profundo que el dinero o el reconocimiento. Se trataba de alcanzar la certeza de que su humanidad seguía intacta, que nadie se la había robado, que nadie podía robársela, y cuando finalmente levantó la vista, vio que todos lo miraban, ya no con desprecio, ya no con indiferencia, sino con algo que nunca había visto antes en este lugar, con respeto, con asombro, con gratitud silenciosa, porque el hombre invisible acababa de volverse imposible de ignorar. Los días después de la tormenta fueron extraños. Como si algo hubiera cambiado en el aire del pueblo,
algo invisible pero tangible. Él seguía levantándose a las 5 de la mañana, seguía caminando hasta la esquina, seguía esperando la camioneta blanca. Pero ahora, cuando pasaba por la calle, algunos vecinos lo saludaban, no con efusividad, no con abrazos, pero sí con un gesto de cabeza, con una sonrisa breve, con un buenos días que antes nunca existió. La cajera del supermercado ya no contaba sus billetes con fastidio. El empleado de la gasolinera le sonrió cuando le vendió un café. Un niño en la calle lo miró sin miedo y le devolvió el saludo. Pequeños gestos, insignificantes para cualquiera, pero para él, que había vivido tanto tiempo siendo invisible, eran como grietas de luz en una pared oscura. Lo que más lo sorprendió fue lo que pasó 3 días después de la tormenta. Estaba trabajando en el jardín de una casa cuando una camioneta roja se detuvo frente a él. Se le heló la sangre. Reconoció el vehículo de inmediato. Era él, el hombre de los ojos claros, el que había sacado del auto volcado, el que lo había tratado con desprecio durante meses. El hombre bajó despacio, con un vendaje blanco en la frente, con los movimientos todavía torpes por el accidente. Caminó hacia él con pasos lentos, como si le costara trabajo moverse. Él dejó de trabajar, se quedó de pie con las manos sucias de tierra, sin saber qué esperar, sin saber si venía a reclamarle algo, a decirle algo, o simplemente a mirarlo de nuevo con ese desprecio que conocía tan bien. Pero el hombre no hizo nada de eso. Se detuvo frente a él, lo miró a los ojos por primera vez. Realmente lo miró, no a través de él, y extendió la mano. Él no supo qué hacer. Miró la mano extendida como si fuera algo irreal, porque lo era. Porque ese hombre nunca le había ofrecido nada más que desdén, y ahora le ofrecía esto, un gesto simple, un gesto humano. Extendió su propia mano, todavía sucia, todavía temblorosa, y la estrechó. El apretón fue firme. Duró más de lo necesario, y cuando finalmente se soltaron, el hombre habló. Gracias. Una sola palabra, pero dicha, con una voz quebrada, con los ojos brillantes, con algo que parecía vergüenza mezclada con gratitud. Él asintió. No dijo nada, no sabía qué decir, y el hombre se dio vuelta y regresó a su camioneta. Pero antes de subir, se detuvo, miró hacia atrás y añadió algo más. Lo siento. Y se fue. Él se quedó ahí parado, en medio del jardín, con las manos todavía temblorosas, sin poder procesar lo que acababa de pasar, porque esas 2 palabras, gracias y lo siento, pesaban más que cualquier cosa que hubiera cargado en todos estos meses. Pesaban más que las cajas, más que los materiales de construcción, más que la humillación acumulada, porque significaban que algo había cambiado, que él había cambiado algo. Las semanas que siguieron trajeron más sorpresas. El dueño del taller mecánico lo llamó para ofrecerle un trabajo estable, con pago fijo, sin tener que esperar en la esquina cada madrugada. Una mujer del vecindario le trajo una bolsa con ropa usada de su esposo, diciéndole que ya no la necesitaba y que tal vez a él le servía. El pastor de la iglesia lo invitó a participar en una cena comunitaria. Pequeños actos, pequeñas aperturas, pero suficientes para que él sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que existía. Una noche, sentado en el borde de su colchón, sacó la fotografía del bolsillo. Estaba más deteriorada que nunca. La lluvia había borrado parte de los rostros. El papel estaba arrugado, manchado de barro seco, pero todavía la miraba con ternura, porque sabía que ellos seguían ahí. Aunque la imagen se desvaneciera, seguían esperándolo, seguían confiando en él. Y ahora, por primera vez, él sentía que no los estaba defraudando. Llamó a su esposa desde el teléfono público. Cuando ella contestó, su voz sonaba cansada pero feliz de escucharlo. Él le contó lo que había pasado, le contó del accidente, del hombre en el auto, de la tormenta. Ella guardó silencio por un momento y luego dijo algo que él nunca olvidaría. Siempre supe que eras un buen hombre, pero ahora ellos también lo saben. Y en ese momento algo se rompió dentro de él, no de tristeza, sino de alivio, de liberación,
porque durante tanto tiempo había cargado con la sensación de que no era suficiente, de que estaba fallando, de que el sacrificio no servía de nada. Pero ahora entendía algo diferente. Entendía que el verdadero éxito no estaba solo en el dinero que enviaba a casa. Estaba en no perder su humanidad en el camino. Estaba en seguir siendo quien era, a pesar de todo. El que aguanta, alcanza. Y esta vez, la frase no sonaba hueca, sonaba verdadera. Porque lo que había alcanzado no era solo respeto o reconocimiento. Era algo más profundo. Era la certeza de que importaba, de que su vida tenía valor, de que sus actos tenían peso, de que extender la mano bajo la lluvia, sin esperar nada a cambio, había sido suficiente para cambiar el mundo de alguien. Y al hacerlo, había cambiado también el suyo. Guardó la fotografía de nuevo en el bolsillo, se acostó en el colchón y por primera vez en mucho tiempo durmió sin miedo, porque sabía que sin importar lo que viniera después, había hecho lo correcto. Y eso al final era lo único que realmente importaba. El cambio no fue inmediato. No fue como encender una luz en un cuarto oscuro. Fue más lento, más sutil, como el amanecer que llega poco a poco, sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que la noche se convierte en día. Pero el cambio estaba ahí, y él lo sentía cada mañana al despertar, cada vez que caminaba por la calle, cada vez que alguien lo miraba a los ojos en lugar de mirarlo de reojo. El trabajo en el taller mecánico era diferente. Ya no tenía que esperar en la esquina bajo el frío de la madrugada. Ya no dependía de que la camioneta blanca llegara o no. Tenía horario fijo. Tenía un lugar donde guardar sus herramientas. Tenía un nombre en la puerta. Su nombre, escrito a mano en cinta adhesiva sobre su casillero. Era pequeño, era simple, pero era suyo. El dueño del taller, un hombre mayor con manos manchadas de grasa y una mirada amable, le había dicho el primer día: «Aquí trabajamos duro, pero te tratamos bien. Si haces tu trabajo, yo hago el mío. Y mi trabajo es pagarte lo justo». Y cumplió. Cada viernes él recibía su sobre con dinero, no mucho pero constante, suficiente para enviar a casa y para ahorrar un poco, suficiente para dejar de sentir esa angustia permanente de no saber si habría trabajo al día siguiente. Pero lo que más cambió no fue el empleo, fue la forma en que la gente lo trataba, como si aquella tarde bajo la lluvia hubiera despertado algo en el pueblo, como si la imagen de él corriendo hacia el peligro, cuando todos los demás se quedaron quietos, hubiera reescrito la historia que tenían sobre quién era. Ya no era solo el migrante, ya no era solo el extranjero, era el hombre que salvó una vida. Y eso, al parecer, cambiaba todo. Un domingo, mientras caminaba de regreso del teléfono público, una mujer lo detuvo en la calle. Era mayor, con el cabello gris recogido en un moño, con un delantal todavía puesto. Lo llamó por su nombre. Alguien debió habérselo dicho, y le extendió un plato cubierto con papel aluminio. «Es tamales», dijo. «Mi abuela era de México. Aprendí la receta de ella. Pensé que tal vez te haría sentir más cerca de casa». Él tomó el plato con las manos temblorosas, sin saber qué decir, porque no eran solo tamales. Era un gesto, era una puerta que se abría, era alguien viéndolo no como una amenaza, sino como una persona que extrañaba su hogar. Le dio las gracias con la voz quebrada, y ella le sonrió con calidez antes de seguir su camino. Esa noche, sentado en su colchón, comió los tamales lentamente, saboreando cada bocado. No sabían exactamente cómo los de su madre, pero se acercaban, y mientras comía lloró, no de tristeza, sino de algo que no sabía cómo nombrar, de gratitud, de sorpresa, de la sensación extraña de que tal vez, después de todo, no estaba tan solo como había creído. Pero el momento más importante llegó 2 semanas después. Estaba trabajando en el taller cuando la camioneta roja entró al estacionamiento. El hombre de los ojos claros bajó, caminó hacia él, y esta vez no venía solo. Traía consigo a su esposa, una mujer de rostro suave, y a su hijo adolescente. Los tres se acercaron. El hombre habló primero. «Quiero que conozcas a mi familia. Ellos necesitan saber quién me salvó la vida». La esposa extendió la mano y la tomó entre las suyas, apretándola con fuerza.
Gracias, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por devolverme a mi esposo. El hijo, un muchacho de unos 16 años, lo miró con respeto, con admiración, como si él fuera alguien importante, como si fuera un héroe. Él no sabía qué decir, no se sentía como un héroe, solo se sentía como alguien que había hecho lo que tenía que hacer. Pero ellos no lo veían así. Y tal vez eso era lo que más importaba. No cómo uno se ve a sí mismo, sino cómo los demás te ven cuando finalmente deciden mirarte de verdad. El hombre le ofreció algo más ese día. Le dijo que estaba organizando una cena en su casa el siguiente sábado. Una cena para él, para agradecerle, para que conociera a más gente del pueblo, para que dejara de ser un extraño. Él aceptó, porque ya no tenía miedo, porque ya no sentía que tenía que esconderse, porque por primera vez desde que llegó a este país, sentía que podía caminar con la cabeza en alto. El sábado llegó. Entró a la casa del hombre con nervios en el estómago, con la ropa limpia que la vecina le había regalado, con la fotografía arrugada todavía en el bolsillo. Y cuando cruzó la puerta, encontró algo que no esperaba. Encontró una mesa llena de comida. Encontró rostros sonrientes. Encontró gente que lo saludaba por su nombre. Encontró un lugar en la mesa, un lugar que era para él. Y mientras cenaba, mientras escuchaba las conversaciones a su alrededor, mientras sentía el calor de la comida y de la compañía, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que la frase de su abuela tenía razón, pero no de la forma en que él había creído. El que aguanta alcanza. No se trataba de aguantar hasta que todo mejorara. Se trataba de aguantar siendo fiel a uno mismo hasta que los demás finalmente vieran quién eres. Se trataba de alcanzar no un destino, sino una certeza. La certeza de que sin importar dónde estés, sin importar cómo te traten, tu humanidad no se negocia, y que a veces un solo acto de bondad puede romper muros que parecían eternos. Esa noche, cuando regresó a su cuarto, sacó la fotografía por última vez. La miró bajo la luz tenue, y aunque casi no se veían los rostros, aunque el papel estaba destruido, sonrió, porque sabía que pronto, muy pronto, esa fotografía ya no sería lo único que tuviera de ellos, porque ahora, por fin, tenía algo más que dolor y sacrificio para ofrecerles. Tenía una historia de cómo un hombre invisible se volvió imposible de olvidar. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. El invierno llegó con su frío cortante, y luego la primavera trajo flores a los jardines que él ya no limpiaba como extraño, sino como parte del paisaje conocido del pueblo. El trabajo en el taller seguía. El dinero seguía llegando a Honduras, pero algo más estaba creciendo. Algo que no cabía en un sobre, que no se podía medir en dólares. Era la sensación de pertenecer, de tener un nombre, de ser visto. Y esa sensación, descubrió, pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado en la espalda. La fotografía en su bolsillo ya casi no existía. El papel se había desintegrado tanto que apenas quedaban fragmentos de color. Pero ya no la necesitaba como antes, porque ahora, cuando cerraba los ojos, podía recordar sus rostros sin ayuda. Y más importante aún, ahora tenía algo nuevo que contarles. Tenía la historia de una tormenta, de un auto volcado, de una mano extendida bajo la lluvia, de cómo un gesto nacido no del orgullo, sino de la necesidad profunda de seguir siendo humano, había cambiado todo. Había cambiado cómo lo veían, pero sobre todo, había cambiado cómo se veía a sí mismo. Una tarde, recibió la llamada que había estado esperando durante tanto tiempo. Su esposa le dijo que habían juntado suficiente dinero, que los papeles estaban en proceso, que tal vez, solo tal vez, podrían reunirse pronto. Él lloró al teléfono, sin vergüenza, sin esconderse. Lloró porque finalmente el sacrificio tenía un final visible. Lloró porque la distancia que había parecido eterna ahora tenía fecha de caducidad. Y lloró porque sabía que cuando ellos llegaran, no llegarían a un lugar donde él era invisible. Llegarían a un lugar donde él tenía amigos, donde tenía trabajo, donde tenía un nombre y una historia.
llegarían a un hogar que él había construido no solo con dinero, sino con dignidad. Esa noche, sentado en su cuarto, que ya no era solo un colchón en el suelo, sino una habitación pequeña que había podido rentar, pensó en todo lo que había aprendido. Pensó en la vergüenza que había cargado, en el aislamiento que había aguantado, en los momentos en que casi se rindió, y pensó en cómo todo había cambiado por una sola decisión, la decisión de correr hacia el peligro cuando todos los demás se quedaron quietos. No porque fuera valiente, sino porque no podía vivir consigo mismo si no lo hacía, porque su abuela le había enseñado que uno no se define por cómo lo tratan, sino por cómo trata a los demás. Y en aquel momento, bajo la lluvia, había elegido ser fiel a esa enseñanza. Había elegido ser quien era, y eso había sido suficiente. Años después, cuando sus hijos finalmente estuvieran con él, cuando caminaran juntos por las calles de ese pueblo que alguna vez lo rechazó y que ahora lo llamaba vecino, él les contaría esta historia. Les contaría sobre la tormenta, sobre el hombre atrapado, sobre la mano extendida, y les diría algo que había aprendido con dolor pero también con esperanza, que la dignidad no te la da nadie, que la llevas contigo, sin importar dónde estés, que a veces el mundo te trata como si fueras invisible, pero que eso no significa que no existas, y que un solo acto de humanidad, un solo gesto nacido del corazón, puede romper cadenas que parecían eternas. El que aguanta, alcanza, pero no aguantar con la cabeza baja, esperando que otros te den permiso para existir. Aguantar con la frente en alto, sabiendo que tu valor no depende de cómo te miren, y alcanzar no solo un destino, sino una certeza, la certeza de que hiciste lo correcto, de que fuiste fiel a ti mismo, de que extendiste la mano incluso cuando nadie extendió la suya primero, y que al final, eso fue lo que cambió todo. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia. Comparte el video si te tocó el corazón, y dime desde qué país y ciudad me escuchas.